¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es las pruebas, que es un dolor de cabeza tanto en la instancia administrativa, dentro del procedimiento, en el procedimiento de cuando se recurre y bien cómo se está llevando a cabo dentro de las instancias jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se despegue, estamos a punto así de comenzar. Bien, como les explicaba, el tema de que vamos a abordar en esta entrevista, que de verdad me siento muy contento porque han sido amigos que han aparecido en el camino, amigos jóvenes que pues siempre me enriquecen porque yo ya estoy oxidado. Y pues en esta ocasión pues tenemos una invitada especial porque el varón es amigo ya hace muchos años, forma parte de nuestra firma, trabajamos mucho en conjunto, le ponemos un poquito de repente para resolver los asuntos, pero ahora tenemos un experto que nos va a acompañar en este tema y muchas gracias y hago la presentación. Es Verónica Amezquita. ¿Amezquita o Amezquita? Amezquita. Amezquita. Es que Eduardo siempre me llama la atención, ¿sí? Porque a él le digo Eduardo Gámez en lugar de Gámez. Entonces, pues bienvenidos, de verdad, muchas gracias de verdad por la confianza, porque así me gusta dejar los videos, que se vea realmente sin un patrón de, no por falta de respeto a quien nos ofrece algo de su tiempo para escucharnos, sino simplemente para que vean que hay una camaradería que sí tiene que ser la enseñanza hoy por hoy. Pues bueno, vamos a comenzar y pues Vero, me gustaría que empezáramos con un pequeño contexto. No sé si quieras que empecemos con el procedimiento administrativo, cómo pueden ser las pruebas, cómo se hacen las pruebas dentro de, o no vamos directamente al recurso de revocación. Bueno, de inicio, Adrián, me gustaría agradecerte por la invitación. Me siento muy contenta de poder colaborar contigo. Desde hace tiempo que seguimos por ahí tu proyecto y la verdad es que me parece que es bastante ilustrador para las personas que no tienen mucha experiencia y que pues requieren una guía muy sencilla, muy práctica para entender temas que son de gran relevancia. Y bueno, en cuanto al tema de la prueba, me gustaría iniciar con un comentario que es algo que yo aprendí o que de las primeras cosas que me enseñaron cuando empecé a litigar, que es que siempre en un juicio, en un recurso, en cualquier procedimiento, la parte que lleva las de ganar es la que sabe administrar mejor sus pruebas. Entonces, me gustaría que partiéramos de esa premisa para que nos quede muy claro la importancia de las pruebas. Entonces, bueno, ya partiendo de eso, en cuanto a la instancia administrativa, sabemos que es importante que ante cualquier revisión por parte de las autoridades, nosotros aportemos siempre todas las pruebas que vayan a ser necesarias para, en su momento, cualquier defensa, ¿no? Ya sea en recurso administrativo o en la instancia del juicio de nulidad. A ver, aquí Lalo, la experiencia, digo, vamos a estar así peloteando, me gusta cuando somos tres, ya nomás yo les aviento la papa caliente. Lo que está diciendo ahorita Vero, la importancia de la prueba, esto que acabas de decir, Vero, de gana el que tiene mejor organizadas sus pruebas. Pues definitivamente las pruebas están hechas para demostrar los hechos y que mejor administrado los tengas, es tener jugadores de fútbol preparados para patear el balón de mejor precisión. Lalo, en este punto, a mí me queda de repente la duda por aquel criterio que abandonaba que la prueba pericial contable no puede ser admitida porque no se presentó en el procedimiento administrativo. Un criterio aislado. Y dices, bueno, ¿es o no momento de aportar esa prueba para que al rato te resulte que te cierren? No me quiero anticipar a lo que hablamos de la liticia abierta y cerrada. ¿Qué opinas en ese punto, Lalo? ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Adrián, pues agradecerte otra vez la confianza y Vero, ahora sí que un placer volver a trabajar contigo. Ya entrando un poco más entrando al tema, tienen razón en cuanto a la importancia de la prueba y ya que tenemos que entender como prueba el mecanismo que nos permite acreditar o demostrar la pretensión de alguna de las partes, ya sea parte actora o parte demandada.
Bajo ese contexto, sí es importante, centrándonos en nuestra materia, que es contencioso administrativo, litigio fiscal, el ir creando y aportando, ofreciendo y aportando estas pruebas en los momentos procesales que la autoridad, en este caso el SAT principalmente, al momento de ejercer alguna de las facultades de comprobación, enfocándonos ahorita, por ejemplo, en un tema de un crédito fiscal, ir aportando, ir haciendo chonchito este expediente que la autoridad tiene a efecto de acreditar que efectivamente nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales y por tanto la auditoría, en este caso de la autoridad fiscal, pues se quedaría simplemente en una revisión a efecto de corroborar que efectivamente se cumplieron con lo que estipula el código como obligaciones. Ok, y a ver, pero y siguiendo con lo que está diciendo Lalo, pero con lo que tú, es que me encantó esa frase de administración, pero cuando hablas de administración también tienes que buscar el orden de qué vas a ir probando, qué hecho vas a ir probando o qué situación vas a ir acreditando. Tu experiencia, ¿cuál sería ese orden principal? Bueno, partiendo de la premisa que comenta Lalo, que estuviéramos ante un crédito fiscal, pues de inicio, de cajón, lo que es parte de la contabilidad, ¿no? Sabemos que los contribuyentes tenemos la obligación de cumplir con la contabilidad en términos de lo que marca el código. Entonces, es muy importante que los registros contables, los comprobantes de pago, los comprobantes de las facturas, los comprobantes fiscales, los tengamos debidamente ordenados. Otra cosa que es muy importante es el tema de los contratos, ¿no? Es muy importante que todas las operaciones tengan un soporte. Entonces, de inicio es todo este tipo de pruebas documentales que le dan soporte a nuestra operación, a nuestras deducciones, a nuestros gastos, a nuestros ingresos, para que en dado caso nosotros cuando tengamos que demostrarle a la autoridad que nuestra contabilidad y nuestras obligaciones fiscales se cumplieron conforme a lo que marca el código, tengamos ese soporte. Eso por un lado. Por otro lado, retomando el tema que comentabas tú de la pericial, es muy importante que nosotros también en el caso de un crédito fiscal consideremos la importancia de ofrecer esta prueba. ¿Por qué? Porque esto va a dar soporte a que nuestros documentos, nuestra contabilidad y todos los movimientos que nosotros hicimos, las operaciones, se hicieron de manera debida y de manera correcta. Entonces, es sumamente importante que consideremos tanto el tema de las documentales privadas, pero también las documentales públicas en su caso, ¿no? Porque también hay que considerar las manifestaciones, la argumentación, los motivos de la autoridad dentro del procedimiento, porque muchas veces ese tipo de documentos nos pueden marcar la pauta para una buena defensa y también pueden ser o forman parte de nuestro caudal probatorio. Entonces es muy importante que consideremos todas las pruebas que tenemos, que pueden ser desde periciales contables, incluso pueden ser periciales en otra materia, ¿no? Grafoscópica, en el caso de que se ponga por ahí a consideración o en debate una firma, o incluso alguna pericial en medios electrónicos, ¿no? Pensando ahora que las firmas electrónicas pues cada vez están más de moda, ¿no? El SAT muchas veces ya no nos entrega una resolución determinante de un crédito fiscal con una firma autógrafa. Últimamente, con toda la tecnología, pues ya vienen con el certificado de sello digital, con el código QR. Entonces es importante que nosotros también validemos esas firmas. Hay un mecanismo por ahí que la resolución miscelánea fiscal establece para efectos de validar estos documentos. Entonces es muy importante que hagamos esa validación y que en caso de que no tengamos la certeza de que efectivamente esa firma es real o es del funcionario que está firmando, nosotros podemos ofrecer también una pericial en medios electrónicos para demostrar eso. Entonces es muy importante siempre, obviamente partiendo de un análisis, determinar cuáles van a ser las pruebas. En el caso, en el caso del juicio contencioso administrativo, en el recurso de revocación, pues el tema de las testimoniales no son admisibles. En el tema de la confesional, únicamente la confesional expresa que obren documentos, no mediante un pliego de posiciones. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos de inicio cuáles son las pruebas que pueden ser admitidas y que son válidas, tanto en la instancia administrativa como en sede jurisdiccional, para que podamos determinar cuáles son las pruebas que van
demostrar la razón de nuestro dicho. Ahora, también para saber cuáles son las pruebas o las mejores pruebas o las pruebas idóneas, mejor dicho, es necesario que nosotros conozcamos a detalle cuáles son los hechos que queremos probar, ¿vale? Entonces hay que hacer un análisis debido de los antecedentes, de todo el procedimiento administrativo como tal, también muchas veces es importante, para, con base en ello y con base en la determinación de la autoridad, determinar cuáles son las pruebas necesarias. Ok, y ahorita lo que estás diciendo, a mí se me, digo, recuerdo pues cuando estaba joven, hace algunos ayeres, que pues se empezó a formar el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, escuchamos de la Prodecon, duró regulada más no existente casi 4 años, ya en eso surge, y ahora sí la primera ombudsman, que ahí se peleaban Fauci Hartman y no me acuerdo quién era el otro que se peleaba con Carlos Pérez Góngora por ocuparlo, y bueno, llega el ladrón de Guevara y dice, yo tomo la posición. Creo que un trabajo que para nosotros tocó empezarlo a ver, para mí era muy novedoso de repente decir, oye, en el recurso de revocación, ¿por qué tengo que aportar lo que ya había aportado? Y aquí, Lalo, lo que estaba mencionando Vero, respecto al expediente administrativo, ¿cómo se anuncia? ¿Qué se hace? ¿O qué? O sea, yo les digo, pues está el expediente administrativo en el cajón de la izquierda, de donde se sienta el auditor, porque cuando he ido ahí a hacer mis alegatas de oreja, ahí veo que lo guarda. ¿Cómo es esa prueba? ¿Cómo la aportas? ¿Cómo la refieres? Efectivamente, uno como de los derechos del contribuyente, que está contemplado en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, si no me recuerdo, artículo 23 o 24, estipula la posibilidad de ofrecer el expediente administrativo. Pero para hacer, ahora sí que chonchito, como se podría decir, este expediente administrativo, se tienen que ir aportando las pruebas durante toda la instancia administrativa, ya sea a través de que se te requiera por parte de la autoridad de forma inmediata, los 6 días, los 15 días con la posibilidad de solicitar una prórroga de 10 días más, de acuerdo al artículo 53 del Código, o bien a partir de que se realiza la manifestación en el escrito de hechos y observaciones, desvirtuando lo que la autoridad te está imputando, o bien a través de un acuerdo con conducta que traías el tema de Prodecon, en el cual también existe una posibilidad de aportar pruebas, o bien también en el propio recurso de revocación. Todas las pruebas que uno va ofreciendo a lo largo de la sede administrativa, en la instancia administrativa, va generando lo que es el expediente administrativo. Pues cuando uno ya tiene el expediente administrativo armado o con todas las pruebas que te ha solicitado la autoridad, hay 2 opciones. Poder ofrecer el expediente administrativo, lo ofreces y la autoridad tiene que aportarlo, ya sea en la instancia administrativa, que es la parajurídica, o en la parte del juicio contencioso administrativo, se le da un plazo, 30 días al momento de contestar su demanda, y tiene que exhibir este expediente administrativo debidamente certificado o en su versión original. Normalmente lo hacen en la certificación. También es importante que la propia Ley de Derechos del Contribuyente, en su artículo 2, fracción 4, establece que no es obligación del contribuyente aportar los documentos que ya obran en poder de la autoridad. Entonces, si ya obra en el expediente administrativo y por alguna estrategia no aportaste este expediente administrativo, también se puede hacer la mención ahí en el momento de hacer la elaboración del recurso de revocación, o en su caso en el contencioso administrativo, en la demanda de nulidad, decirle que obran en poder de la autoridad y señalar en qué apartado. A ver, Vero, entonces ya Lalo nos está conformando cómo se va a aportar, qué es, cómo se va a aportar, dónde surge lo del expediente administrativo. Una pregunta previa a continuar. Con tu experiencia, si sabes que ya hay un documento ahí que te están solicitando y tú estás aportando al expediente, ¿lo dejarías de hacer o atenderías adicionalmente? O nada más dirías, no, ya está en el expediente, no estés dando lata. ¿Qué es lo que harías? Digo, es capcioso porque uno, pues cuando te estás hablando técnicamente, estás enfrente de un escenario o dando una clase y dices, no, pues contéstale que ahí está en el expediente, que no se haga magia. Pero ya cuando realmente traes el problema y le pones millones al crédito, a ver, ahí la verdad, porque estos temas de que ya Lalo me conoce,
Ingesu, lo que abunda en el derecho no se daño, aviéntalo otra vez, o sea, ni modo, o sea, aquí hay que proteger, no vamos a estar jugando con tecnicismo, ¿no? ¿Qué sugieres? O sea, también la práctica es más que la ley lo que nos va a enseñar a la gente. En este caso, lo que yo haría y lo que en la práctica, cuando estamos litigando un asunto hacemos, que obviamente siempre pues hay que cuidar, ¿no?, los intereses del cliente. No queremos que, como dices tú, a lo mejor por un tecnicismo o por querernos la jugar como abogados técnicos que seguimos lo que marca la ley, pues únicamente hacer el señalamiento. Nosotros, y lo que yo en lo personal haría sería sí hacer la mención de que el documento que me están requiriendo obra en el expediente administrativo, pero que no obstante se exhibe de nueva cuenta, aunque no sea mi obligación exhibirlo en términos del artículo que señala lo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Oye, no tengo la obligación, pero a cautela te lo exhibo. Eso es lo que yo, y es lo que recomiendo. Y como dices tú, lo que abunda no daña, y finalmente lo que pretendemos, la intención, es que se gane el juicio, ¿no? Entonces, más vale prevenir que lamentar. No, y es que sí, de verdad, de verdad, con todo respeto, hay gente en el mercado de capacitación muy merolico, que te ven, que, bueno, los que no sepan que ustedes están muy jóvenes, ¿sí saben qué son los merolicos o no? ¿No? Bueno, un día, no. Cuando vayan al centro de alguna de los municipios de aquí a zona metropolitana, van a ver personas que traen como unas calaveritas y como títeres, y empiezan a escuchar, esta calaverita le brinca, le baila por 5 pesos. Pero hablan con esa agilidad, o son aquellos que están con los cubitos escondiendo una canica. Esos son los merolicos, te envuelven tanto con lo que dicen que les crees. Entonces, yo a lo que voy cuando señalo eso es que, y a mí me gusta, a veces puedo pecar de parecer hasta completamente inexperto, pero prefiero hacer una pregunta o hacer un planteamiento, decir, yo soy miedoso, yo no me vuelvo a aportar las pruebas, o sea, no me importa, ¿sí? Claro que si estamos hablando de cajas y cajas y cajas y cajas, bueno, ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, Lalo, estabas estableciendo, ahorita terminamos de una manera así por el breve tiempo que tenemos de hablar y puntualizar sobre las pruebas. Quisiera dividirlo en 2 aspectos, si ustedes me lo permiten. En la valoración, Lalo, si tú pudieras, ahorita por el orden que seguimos, hablar sobre las pruebas, sobre todo la valoración de la prueba, tanto pericial como la documental pública, y a ver, o dejarle el trompito chillador, lo que son las documentales privadas, sobre todo con el reciente criterio que ha sido polémico de noviembre para acá, sobre la valoración de la fecha cierta. ¿Les parece? Sí, Adrián. Sí, con gusto. Efectivamente, primero hay que, un tema de teoría general del proceso, el sistema que rige la valoración de la prueba, tanto en instancia administrativa y el juicio contencioso administrativo, es un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Existe un sistema legal, es decir, que la propia ley, el propio código fiscal o la ley federal de procedimiento contencioso administrativo establece el valor que se le tiene que otorgar a la prueba, o bien a un sistema libre, que es a la libre apreciación de acuerdo a las máximas de la experiencia de quien está resolviendo, en este caso del juzgado. Bajo ese entendido, enfocándonos al tema de la documental pública, la propia ley... La documental, perdón, pública nada más. Sí. La documental pública, de acuerdo al código, tendrá un valor probatorio pleno porque así lo emite o así lo estipula el sistema, el código fiscal o el tema de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es importante aclarar que hace prueba de los hechos que dice, de las manifestaciones entre autoridades, por ejemplo. En cambio, la prueba pericial, hacer una opinión de un experto, normalmente es una prueba colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que ofrecer 3 pruebas, por ejemplo, en el contencioso administrativo. Se ofrece una prueba pericial en materia contable por parte de la parte actora o la parte demandada, y va a haber discrepancia en los criterios por razones lógicas,
y en ese momento el tribunal, la sala que conozca del conocimiento, va a solicitar un tercero que se le dice como perito en discordia. Él va a emitir un criterio. Sin embargo, no significa que tenga el juzgador la obligación de darle valor probatorio pleno, porque primero el juzgador lo que tiene que hacer, y hay una tesis ahí que establece el sistema de evaluación en la prueba pericial, que te señala, va a ser a la libre apreciación del juzgador, cuestionando dos cosas en principio: la metodología que lo utilizó y las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en materia contable, lo primero que hacer, bajo qué norma, si se rigió bajo las famosas NIFs, normas de información financiera. Entonces lo que va a decidir, y ya al momento va a valorar si es idóneo o no esta prueba pericial. A mí en lo particular me ha tocado ver casos que el tercero de discordia le da la razón a la parte actora, mas sin embargo el juzgador, en este caso el magistrado, no le da valor probatorio pleno y se va por otra tangente. Entonces ese es el tema, que al final de cuentas la prueba pericial concatenada con otras pruebas puede otorgarse un valor probatorio pleno. Eso sería sobre estas dos pruebas en particular. Ok, sí, pues lo que decía Vero al principio, esa administración de pruebas, pues siempre partamos, aunque hay algunas de valoración plena, pero pues la construcción concatenada de todas esas pruebas, hablemos de indicios, van a conformar una verdad, ¿sí? Que es el hecho que pretendemos probar. Digo, comentario no soy procesalista y por eso están ustedes. Entonces, Vero, pues vamos ahora sí, dejamos ese trompito chillador para que te lo eches a la uña, que son las documentales públicas en épocas de fecha cierta. Bueno, aquí el tema de documentales privadas ha sido, yo creo que un dolor de cabeza para todas las personas que litigamos esta materia, porque desafortunadamente la autoridad fiscal, al momento de emitir sus resoluciones, uno de los argumentos o de los motivos que se puso muy de moda para efectos de rechazar deducciones o determinar ingresos incluso, es que los contratos que son soporte de dichas operaciones carecen de una fecha cierta, entendiendo la fecha cierta como el momento en que se firma el contrato, porque los documentos no están certificados. Entonces, pues nos decían, oye, es que como tu documento no está certificado, las firmas no fueron ratificadas, yo no tengo la certeza de la fecha cierta en que efectivamente se hizo este acuerdo de voluntades, y en ese entendido, tú pudiste de manera artificiosa elaborarlo el día de ayer, que sabías que yo iba a llegar y te iba a solicitar el contrato, y por lo tanto, pues no es real y carece de valor probatorio. Entonces, lo que nosotros hacíamos al momento de irnos a juicio, o incluso en sede administrativa, ¿no?, como primera instancia al interponer el recurso, era argumentar que el tema de una fecha cierta o de una certificación del documento, una ratificación de firmas, no es un requisito que conforme al Código Civil deba de contener, en este caso, el contrato, el Código Civil o el ordenamiento que regule, ¿no?, el pacto entre las partes. Desafortunadamente por ahí surgió una contradicción de tesis que llegó a nuestro alto tribunal, y al momento de ellos resolver esta contradicción de tesis dicen que la fecha cierta sí es un requisito de los documentos privados, que no obstante que la legislación no establezca este requisito, sí lo es en tratándose de facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, aquí desafortunadamente ya con ese criterio, pues aunque nosotros argumentemos conforme a las disposiciones legales que no es un requisito, pues la Corte ya legisló, ¿no? La Corte ya lo dijo. Entonces, sí es recomendable que nosotros tengamos pues la costumbre o el hábito, sobre todo en el tema de contratos, de certificarlos o ratificarlos ante fedatario público para efectos de que tengan fecha cierta. Ahora, por ahí el criterio de la Corte, que me parece que no lo dice como tal en la jurisprudencia, pero sí lo señala en la ejecutoria, menciona que la fecha cierta no únicamente se obtiene o se le da fecha cierta a un documento con la certificación del mismo, sino que hay otro tipo de
de momentos en que dan fecha cierta. Uno de ellos es la muerte de alguna de las partes o cuando el documento se inscribe ante el registro público. Entonces, en esos casos, pues no es necesario que se haga el tema de la certificación. Aquí la recomendación es que en temas de contratos sí se haga, sobre todo cuando son contratos de prestación de servicios, algún contrato de préstamo y demás, para que tengamos ese soporte. Y aquí volvemos a lo que comentábamos inicialmente, ¿no? Nosotros siempre debemos de velar por los intereses de nuestros clientes. Y cuando nosotros asesoramos o somos consultores externos, debemos siempre procurar o pensar en el peor de los escenarios. ¿Qué va a pasar si a mi cliente le cae una revisión, una auditoría? Entonces, partiendo de eso, debemos de cuidar todas estas partes para que, volvemos a lo mismo, al momento de un juicio, de una defensa, podamos administrar nuestras pruebas y exhibirlas de la manera más oportuna y de esta forma, pues, obtener un resultado favorable, ¿no? Ok, pues bueno, a ver, muchachos, hay un tema muy importante, ya nomás estamos excediendo el tiempo tradicional de estas reuniones. Si les va bien, vamos a sacar este tema en una siguiente entrevista, que viene siendo el tema de cuándo ofrecerlo, lo que mencionabas ahorita, Vero, o cuándo es el momento oportuno que aparezcan estas pruebas, ¿sí? O manifestar los hechos, cómo ofrecerlas. O sea, ya viene la parte técnica del cómo, cuándo y cómo. Ahorita esta parte sustancial me gustaría cerrarla para escucharlos ambos con una recomendación hacia aquellos que están entrando a este tema del contencioso administrativo, que es todo un encanto. La verdad se me hace pues lo mejor. Digo, no puedo decir, ya no me gusta litigar, y Lalo lo sabe, pero me encanta ver el proceso porque es un proceso muy limpio. Y entonces, por orden, Lalo, si no tienes inconveniente. No, ¿sabes qué, Lalo? Tú, para que cierre nuestra invitada estrella. Ok. Bueno, como recomendación, primero, nosotros como abogados, normalmente entramos ya cuando la visita o la auditoría está en desarrollo. No iniciamos a partir de que se nos requiere la primera información o documentación. Muy importante como abogado y como contadores, tener excelente comunicación, porque es un trabajo en conjunto. Está ahí esa mala costumbre o mala idea que a mí me tocó ver, que el tema de sede administrativa lo ve el contador y ya el juicio lo ve el litigante, cuando no debe ser así. Debe haber un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque necesitamos la parte técnica, la parte de experticia de un contador y la parte también estratégica en cuanto a ver un posible litigio fiscal del abogado. Esa sería mi primera recomendación, tener una colaboración entre estas dos partes. Y segundo, ver las oportunidades en los momentos procesales, que posteriormente hablaremos de ello, en cuanto a cuándo es pertinente presentar la prueba. Cuando te lo solicita la autoridad, ¿qué pasa si no lo presento cuando lo solicita la autoridad? Pues bueno, me multa, pero no significa que haya precluido mi derecho. Tengo temas de recurso de revocación, acuerdos conclusivos, o en general cualquier momento en la instancia administrativa. Ese sería mi segundo tema, ver el momento de cuándo presentar esta prueba, y si no la tiene, usar estratégicamente los plazos que nos da el propio Código Fiscal por medio de las ampliaciones, por medio de la suspensión de plazos a través de un acuerdo conclusivo ante Prodecon, o bien a través del recurso de revocación, porque por obligación la autoridad tiene la obligación de valorarlo también. Esas serían mis recomendaciones. Ok, pues bueno, Vero, ya para que cierres con tus recomendaciones. Bueno, pues como primera recomendación es no jugarle al vivo, ¿no? Siempre tener todos nuestros documentos en orden. Esto es algo que aprendí recientemente contigo, Adrián, y te lo agradezco, y es algo que a partir de ahora siempre cuidarlo, que es el tema de tener todos nuestros documentos muy bien ubicados, muy bien establecidos, el tema no únicamente de la contabilidad, ¿no? El tema de los contratos, de toda la documentación que le da soporte, y que en dado caso esos documentos, llámesele entregables, proyectos, el contrato, la contabilidad, adminiculados entre sí, van a crear la certeza de que los hechos y las pretensiones de nuestros clientes en sede administrativa, ya sea en un procedimiento de fiscalización, en un recurso, o incluso ya llegando a la etapa de un juicio,
puedan ser adminiculados para que todos entrelazados entre sí creen la certeza de que tenemos la razón, de que las cosas se hicieron conforme a derecho, de que se cumplen con las obligaciones fiscales y que en dado caso pues la determinación de la autoridad es ilegal. Esa sería la recomendación más importante. Y obviamente pues también crear un sistema interno en el tema de las empresas, nuestros clientes, de auditorías, ¿no? Estar auditando constantemente que todos los documentos, los papeles de trabajo, la contabilidad estén debidamente registrados, debidamente integrados, para que al momento de que esas pruebas sean necesarias, se tengan al alcance, se tengan a la mano y puedan sumar para nuestra defensa. Entonces, esa será mi recomendación. Y bueno, para aquellas personas que sigan o que están iniciando con el litigio, pues es muy importante también el tema del estudio, ¿no? No hay que dejar de actualizarnos, hay que estar constantemente revisando cuáles son los criterios, las jurisprudencias, las tesis que emite tanto el Poder Judicial de la Federación como el Tribunal, porque muchas veces, como es el caso de los documentos privados y la fecha cierta, nosotros podemos tener un criterio, ¿no? Un criterio como abogados del estudio, del análisis que realizamos, pero finalmente pues puede ser que alguna de las salas de la Corte ya se hayan pronunciado. Entonces tenemos que estar muy bien informados y mantenernos actualizados y nunca dejar de estudiar. Y no basta con que leamos los criterios, es necesario que nos metamos a estudiar qué es lo que dice la ejecutoria para saber cuál es el alcance de ese criterio. Esa sería mi recomendación. Pues bien, muchachos, cambio ahorita el mosaico para poderlos despedir, digo, porque nos quedan dos minutos antes de que el Zoom. Y entonces, muchachos, pues la verdad, la recomendación en orden que dio Lalo, pues de verdad tenemos que estar atentos. Recordemos que eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Primero, el orden, cuánto tiempo se pierde por armar las cosas, sí, porque no es fabricarlas, sino juntarlas. Y a veces para encontrarlas es todo un tema. Pues bien, muchachos, les agradezco de corazón, porque ya nos queda menos de un minuto. Muchas gracias. Voy a tener que despedirme muy rápido, muchachos. Gracias a ti, Adrián. Un gusto. Igualmente, gracias por su tiempo. Y bien, ya saben, síganos en redes sociales, porque si no, ahora sí vamos por ustedes. Ni el peje. Ahí nos vemos en la próxima. Chao. A ver, ya quedó. Digo, porque ahorita ya nos van a cortar. A ver si no nos lo cortan. Y es que le puse a actualizar y luego, a cobrar, dije, ¡ay, chingón! Ya está.